Hebreos, capítulo 4. Capítulo 4. Me parece que ya leímos el capítulo 4. El versículo 14 al 16. Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. ¿Lo tenemos? Muy bien. Voy a dejar esto aquí. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén, queridos. Nada puede robarnos la verdad del Señor, al menos que nosotros lo permitamos, al menos que yo lo permita. A través de mis pensamientos, que están por todas partes, pero no en el Señor. A través de mis emociones, que están arriba y abajo y me empujan hacia un lado, hacia otro, pero no están alineadas con el carácter de Dios. O a través de las distracciones externas, ruidos, bulla. Pero todo eso no es más que distracción. Yo puedo enfocarme tanto para alabar como para adorar a Dios. Y yo tengo autoridad. Usted tiene autoridad sobre su pensamiento, sobre sus emociones. Por eso David decía: bendice alma mía a Jehová. No quiero bendecir a Jehová. Te digo que bendigas a Jehová. No quiero. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Quién manda aquí? Soy yo, dice David. El cuerpo no quiere. Los pensamientos se van para un lado para el otro. Las emociones no quieren. Estoy mal, estoy deprimido, estoy caído, no quiero. Bendice a Él. Pero todo lo que me está sucediendo, pasando, bendice a Jehová. Yo mando, dice David. Te mando, cuerpo mío, alma mía, espíritu mío. Levántate y alaba a Dios y bendice a Dios y enfócate en Dios. Ahora si permitimos que nuestro ser se distraiga, nuestros pensamientos vaguen por un lado para otro, nuestras emociones fluctúen para allá y para acá, y que nos arrastren, vivimos en un mundo que está conmocionado. Nuestra propia cieneguilla está conmocionada con todos los huecos que ha caído y las pérdidas de las vidas humanas que han acontecido. Y todo lo que la gente ha perdido. Y hay gente caminando para allá y para acá, y van, ayuda, rescate, ambulancia, para aquí, para allá, para todas partes. Estamos así. Así está Cieneguilla. Pero en medio de todo esto, yo he decidido tomar un tiempo. Primero para alabar a Dios, adorar a Dios, bendecir al Señor. Escuchar su palabra y su verdad para mi vida. Porque en medio de todo esto, la única esperanza es Cristo. La única esperanza es Cristo. Y nosotros somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, aquí en la tierra. Somos la esperanza de Cristo para este mundo. Así que no permitan que su mente, su corazón o cosas externas lo distraigan del Señor y de lo que Él tiene para su vida en el día de hoy. Porque Dios quiere hablarnos. Dios siempre nos habla. Pero somos nosotros, los receptores, que muchas veces no estamos alineados, sintonizados en el canal de Dios correcto para el Señor. Voy a poner esto en mute. Ponme en mute, por favor.
Nosotros somos que no estamos sintonizados. Pero si les garantizo que si usted sintoniza su voz, su oído con la voz del Señor, usted lo escuchará. Usted va a escucharlo. Porque el deseo del corazón de Dios es hablarnos. Es hablarnos. Amén. Muy bien. Vamos a predicar. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Aquí hay dos sillas. Si la hermana Marcela quiere, puede tomar las sillas de aquí o llevarlas igual para atrás para... Ay, John, por favor, lleva estas dos sillas, por favor. Gracias, John. Porque de repente llega alguna hermana y va a pasar por aquí, por allá, por allá. Es mejor tomar las sillas. Ay, pásale a Juan Carlos, Nadia, gracias. Y nos va a distraer. Y nos va a distraer. Y yo no quiero distracciones. No quiero distracciones. Usted va a escuchar la voz de los niños, de repente un niño se altera y grita un poquito, o habla un poquito. Son niños, por favor. Estamos compartiendo el mismo ambiente por ahora, hasta que el Señor nos provee un lugar. Pero ellos son niños, estamos acostumbrados a los niños. ¿Sí o qué? Somos a papás, somos abuelos, tíos. Deje que los niños hablen y conversen. Usted preste atención en la voz del Señor. No vamos a callar a los niños. ¡Cállate! Estamos en la casa del Señor. No, nosotros sí. Si usted empieza a hablar, yo le digo, usted cállese que está en la casa del Señor. Pero a un niño no le puedo decir eso. Porque nosotros distamos 10, 20, 30, 40 años de uno de esos niños que no tienen entendimiento. Pero usted y yo sí tenemos entendimiento. Amén. ¿Cuál es el versículo que habíamos leído? Hebreos 4, 14 al 16. Bonitas palabras. Bonitas palabras. Dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. O sea, el que es el mediador, el que está entre nosotros y Dios. ¿Sí? El que ministra a Dios y el que entra en la presencia de Dios. Eso hacía el sumo sacerdote para ministrar al Señor y para pedir perdón por todo el pueblo, por su propia vida, a favor de él y del pueblo. ¿Sí? Conseguir el perdón de Dios. Para eso hacía el sumo sacerdote. Ministraba el corazón de Dios a través de los sacrificios, de las ofrendas y de estas cosas, y abogaba por el pueblo, la misericordia y el perdón de Dios. Dice que Jesucristo ahora, Él es nuestro sumo sacerdote. Él es ahora nuestro sumo sacerdote. ¿Y dónde está Cristo Jesús? Está en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Y dice estos versículos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Esta es la característica de nuestro sumo sacerdote, de Jesucristo. Él no tuvo y no tiene ningún pecado. Pero Él fue tentado, dice, en todo, así como nosotros, semejante a nosotros, que somos tentados. ¿Cuántos son tentados? Todos somos tentados. No hay nadie aquí que no sea tentado, por favor. Todos somos tentados, ¿sí? Pero no tentados por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal, dice. Sí, por el enemigo, por el mal. Dios no tienta. Somos nosotros, dice. De nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos que nos tientan a saciarnos, ¿sí? Es el enemigo, el diablo, que nos tienta con oportunidades. Nos tienta con imágenes, nos tienta con palabras, nos tienta con cuantas otras cosas, ¿verdad? Es Él. Y nuestras debilidades, los que nos tientan a hacer cosas y tomar decisiones lejos del Señor. Pero dice que Jesús puede compadecerse de todos nosotros. Y yo quiero ver esta compasión de Jesús un ratito con ustedes. Quiero leerles Mateo 9:36. Mateo 9:36. Dice así. Mateo 9:36. Jesús, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Este es Jesús, teniendo compasión de las multitudes, porque estaban como desamparadas, como ovejas que no tenían pastor, que no tenían un cuidador,
que no tenían a alguien que las guiara, que no tenían a alguien que las cuidara, que no tenían a alguien que las llevara a los pastos para alimentarlas, no tenía a alguien que estuviera con ellas. Y él dijo, pobres ovejas, pobres personas, están como ovejas sin pastor, me compadezco de ellas. ¿Qué es compadecerse? ¿Qué es compasión? Es sentir empatía por el sufrimiento de la persona. Sentir empatía por la persona que está sufriendo. Es lo que todos nosotros, espero yo, hayamos sentido cuando vimos las noticias, ¿verdad? Empatía, compasión de esas personas que han perdido todo. Ese sentimiento, ¿sí? Es alinearse, digamos, con lo que está sintiendo la otra persona. Es ponerse en el lugar de la otra persona, es tener compasión de ella, empatía, colocarse allí, al lado, para sentir ese sufrimiento. En Mateo 14:14 dice así, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Este es Jesús caminando en la tierra, este es Jesús caminando entre el pueblo, entre los suyos, teniendo compasión de las personas, mirando que estaban enfermas y acercándose y sanando a los que de ellos estaban enfermos. ¿Por qué? Porque fue movido a compasión. Mateo 15:32 dice así, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Sabio Jesús, ¿verdad? 3 días en ayunas ahí con Jesús, 3 días sin comer, 3 días con Jesús, y algunos llevaban quizás 3 días, otros 2 días, otros 1 día sin comer. Pero Jesús dijo, están en ayuno, y tuvo compasión de ellas y las alimentó. Ese es Jesús caminando, ese es Jesús en medio de las personas, del pueblo. Pero ahorita Jesús no está aquí. Jesús está en el cielo, a la diestra del Padre, y desde allí, desde su trono, desde su lugar celestial, Él ministra a nuestro favor. Él ministra a tu favor. Él sigue ministrando a favor nuestro. Él sigue hablando a nuestro favor. Él sigue ministrando con compasión hacia nosotros y nuestras necesidades. Estos pasajes que hemos leído hablan de esta compasión que Jesús tiene hacia nuestras debilidades, hacia nosotros. Cada vez que nosotros somos débiles, pecamos, fallamos, Jesús se compadece de nosotros. Cada vez que nosotros erramos, pecamos, fallamos, tomamos una decisión que no era la correcta, Jesús se compadece nuestro. Él te mira a ti y Él me mira a mí. Dice, wow, mira cómo entró en ese pecado. Mira cómo ha tomado esa decisión. Ahora está sufriendo por eso. Ahora le va a ir mal en esa decisión. Y Él se compadece nuestro. Y Él se compadece de ti. Porque te ve en una situación en la que estás mal, estás sufriendo. Y Él no quiere que estés allí. Y Él sabe que tú y yo quizás podríamos estar mejor si no fuera por ese pecado, si no fuera por esa debilidad, si no fuera por ese error, si no fuera por esa decisión equivocada que tomamos. Y entonces Él nos mira, pero Él nos mira para condenarnos en nuestro pecado. Él no nos mira para condenarnos en nuestra debilidad y para decirnos una vez más, me has fallado, una vez más has errado conmigo, una vez más has hecho lo que te dije que no hicieras. Él no nos mira de esta manera. Él no nos mira con nuestros ojos de juicio y ni de condenación. Él nos mira con ojos de compasión, con amor. Y Él sufre por ti, aunque tú no lo creas. Él sufre por ti, aunque tú no lo creas.
Por eso deberíamos mirar a Jesús de una manera diferente. Por eso deberíamos comportarnos de una manera diferente. Por eso deberíamos nosotros amarlo con todo nuestro ser. En el tiempo que tenemos para adorarlo, adorarlo con todo nuestro ser, honrarlo con toda nuestra vida y nuestro ser, sabiendo que Él se compadece de nosotros y no nos mira para juzgar, condenar, criticar. Nos mira con compasión para amarnos, para decir, wow, cómo está sufriendo. Y nos mira con esa compasión. Y por eso es la invitación que el autor del libro de Hebreos nos hace. Por eso es la invitación cuando nosotros estamos sufriendo, cuando nosotros estamos caminando por donde no deberíamos caminar, cuando nosotros estamos haciendo algo que no deberíamos hacer y sufriendo a causa de ello, o necesitando algo. La invitación es venir delante del trono de la gracia de Dios. Y la invitación es acercarse confiadamente. Confiadamente. ¿Por qué nos vamos a acercar con confianza? ¿Por qué nos vamos a acercar con confianza? Porque nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, una, tiene compasión. Dos, ha sido tentado en todo, pero sin pecado. O sea, Él conoce lo que es la tentación. Él sabe lo que es la lucha. Por eso puedes venir confiadamente delante del trono de Dios. Pero justo en este punto, cuando nosotros estamos, digamos, en esta lucha o hemos cedido a esta lucha, a esta circunstancia, tomamos la decisión equivocada, entramos en pecado, y justo en este momento de venir delante del trono de la gracia de Dios, justo en ese momento sucede algo. ¿Qué crees tú que sucede? Justo en ese momento, cuando pecamos, erramos, tomamos una mala decisión, fuimos débiles, fuimos tontos, hicimos lo que no deberíamos hacer, nos pegamos con la cabeza contra la pared y decimos, ¿cómo tomé esa decisión? ¿Cómo hice esto? ¿Cómo fui a pecar? No. Justo en ese momento, cuando de repente te acuerdas de este versículo, de venir delante del trono de la gracia de Dios, sucede algo. ¿Qué crees que sucede? Exactamente. Sucede una guerra espiritual. Sucede una guerra espiritual. Sucede una lucha espiritual. Sucede una batalla espiritual. El enemigo se levanta alrededor nuestro y lanza dardos de fuego a nuestra mente, a tu mente y a mi mente, para hacernos creer que ya no hay esperanza, que ya el Señor no nos va a recibir, que ya Dios no te va a aceptar más con tantos errores, que ya colmaste la medida de gracia, que ya Dios no te va a perdonar, que ya fue suficiente para ti. Y el enemigo se levanta y empieza a hablarnos y a lanzar estos dardos en nuestra mente, haciéndonos sentir culpables. Culpables. Viene la culpa, la condenación. Y comenzamos a vernos como personas sin esperanza. Que ya fue, que ya perdimos. ¿Y qué cree que hacemos? Nos alejamos de Dios. Nos alejamos de Dios. O en otras palabras, nos alejamos del trono de la gracia de Dios. Nos alejamos del trono de la gracia de Dios. En vez de venir al trono, nos alejamos.
¿A alguien le pasó eso alguna vez? En vez de venir al trono, se aleja del trono. Cuando erra, peca, falla, cierra su Biblia y dice, ya está. Está por salir de la iglesia y algo sucede. Gritos, peleas por aquí, por allá. Para no llegar tarde al culto. Apúrate, no, dale de una vez, ¿por qué no te arreglas antes? Mira, ya vamos a llegar tarde, ya son casi las 10. Bueno, ¿qué quieres? Si estás esperando, tú nunca sales del baño y todo, toda esta discusión. Y de repente tú dices, ya, ¿a qué voy a ir a la iglesia? Si ya le grité, ya le dije cualquier cosa, ¿a qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir? O entra la semana, hace algo y de repente, pum, cierra su Biblia y dice, ya, ¿para qué voy a leer la Biblia? Mira qué acabo de hacer. Y en vez de acercarse al trono de gracia, se aleja del trono de la gracia. Al no venir, al no leer la Biblia, ¿para qué voy a orar? Dios va a pensar que soy algún hipócrita, algún cínico que acabo de gritar, pelear, pecar, y ahora estoy aquí delante de Él. ¿Qué Dios va a pensar de mí? Y en vez de acercarse en oración al trono de la gracia, se aleja del trono de la gracia, en culpa y en condenación. ¿Y quién gana en toda esta historia? El enemigo salió victorioso. El enemigo ganó su guerra. El enemigo ganó esa batalla. El enemigo triunfó en ese momento sobre tu vida, alejándote del trono de la gracia de Dios, hasta que pasa 2, 3 días, o hasta el próximo domingo, que regresamos nuevamente. O al miércoles, en las oraciones, que venimos nuevamente. Y ahí nos damos cuenta que nuestra mente ya no nos condena, nuestro corazón ya no nos culpa, y estamos en paz, ¿verdad? Con nuestros sentimientos y con nuestro sentir de culpa, de condenación. Entonces, volvemos nuevamente a leer la palabra, a orar, a la iglesia, y ya nos sentimos más confiados para orar y dialogar con el Señor y pedirle perdón y todas esas cosas. Interesante, ¿verdad? Pero si nosotros logramos acercarnos al trono de Dios, en vez de alejarnos del trono de Dios, en vez de creer las mentiras del enemigo, que nos trae condenación, que nos trae culpabilidad, en vez de creer sus mentiras, le creemos a la verdad de Dios y logramos acercarnos al trono de gracia diciendo, Señor, hoy, Señor, yo sé que he fallado, sé que he errado, sé que pequé, sé que no debería tomar esa decisión, sé que estoy sufriendo estas consecuencias a causa de mi mala decisión. Sé que estoy caminando en este camino y sufriendo esto porque esta fue la decisión equivocada que tomé. ¿Qué crees tú que vas a encontrar si te acercas al trono de la gracia? Exactamente. Vamos a encontrar misericordia. Y la misericordia es no obtener lo que merecemos. Que Dios tenga misericordia de nosotros significa que Dios no nos da lo que merecemos. Que Dios tenga misericordia de ti significa que Dios no te va a dar lo que tú te mereces. Porque ¿qué se merece una persona que peca contra el Señor, que se rebela en contra del Señor, que hace cualquier cosa lejos del Señor? Castigo, juicio, condenación, infierno. Eso es lo que se merece. Pero como nuestro Dios es un Dios de misericordia, Él no nos da lo que nosotros nos merecemos, que son todas estas cosas, sino Él nos da su gracia, su perdón. Nos da vida en lugar de muerte. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que encontramos cuando venimos delante del trono de Dios. Me acuerdo una vez, hace muchos años, realmente muchos años, la otra vez dije que mi Biblia tenía, ¿cuántos años era? Desde 2004, ¿verdad? Pero no desde 2004, desde el 2008 que tengo esta Biblia.
no 2004. Soy malo con las fechas, 2004, 2008. Pero esta historia es del año antes que el 2004, capaz. Yo trabajaba con una hermana de la iglesia y estaba en su casa y ella viene y me dice, Julio, digo, ¿qué pasó, hermana? ¿Qué es misericordia? ¿Misericordia? ¿Por qué, hermana? Antes de responderme, quería saber el por qué, obviamente. Quería saber el chismecito, el por qué quiere saber. ¿Por qué me pregunta eso, hermanita? ¿Por qué? Y me dice, porque yo estaba orando en la iglesia, en el grupo de intercesión y de oración, y si estás viendo esto, no voy a decir tu nombre, así que no te preocupes. Y estaba orando, dice, y clamando al Señor por la misericordia de Dios, y diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Dios, por favor, ten misericordia de mí, de nosotros. Y otra hermana me dijo, cállate. ¿Qué me esperas? No, cállate, porque tú no sabes lo que estás pidiendo. Y la hermana quedó como, ¿qué estaré haciendo? ¿Qué estoy pidiendo? Y a la otra hermana que la cayó, le dije, cállate, le dijo, porque estás pidiendo que las miserias del Señor vengan sobre nuestras vidas. Cállate, que no sabes lo que estás orando. Yo dije, ay, hermana, las misericordias de Dios no tienen nada con las miserias de Dios, le dije. Imagínense, si fuera, ¿cómo dice esa frase? Sería cómico si no fuera trágico. Porque realmente es trágico. Sí, es trágico que una persona que hacía parte de un grupo tan importante de la iglesia como un grupo de intercesión no sepa lo que significa la misericordia de Dios. Y la otra que más o menos tenía alguna idea, pero no estaba segura tampoco. Por eso se dejó mover de su punto de vista por la otra persona, que le dijo que se calle, que estaba pidiendo que las miserias de Dios vengan sobre nuestras vidas. El Señor, le dije, no tiene miseria para comenzar. El Señor no tiene ninguna miseria, así que no va a haber ninguna miseria sobre tu vida. Y expliqué más o menos qué significaba misericordia. Ahí dijo, ya. Me dijo, entendió lo que era misericordia. Y ella pensaba que era algo de las miserias de Dios. Seguramente porque la palabra dice misericordia. Tiene que ver con las miserias de Dios, pero no tiene que ver con las miserias de Dios, más bien tiene que ver con nuestras miserias. Misericordia tiene que ver con nuestras miserias, con nuestros pecados, con nuestra debilidad, con nuestra humanidad que nos quiere guiar lejos del Señor. Estas miserias, con esas miserias de carácter nuestras, tiene que ver la misericordia que llega para suplir lo que nos falta, para rescatarnos de donde estamos viviendo. Las misericordias de Dios. Entonces, por eso necesitamos venir delante del trono de la gracia de Dios, para encontrar misericordia, dice, y para encontrar gracia para el oportuno socorro. Y gracia es obtener lo que no merecemos. Gracia significa que Dios nos da lo que tú y yo no merecemos. Eso es gracia. Es recibir de parte de Dios lo que no merecemos. ¿Y qué es lo que no merecemos? El perdón, la vida, las bendiciones, la prosperidad, la paz. Porque a veces nosotros mismos somos los que quebramos y rompemos la paz. Luego estamos orando por paz. Y el Señor dice, no debería darte paz, porque tú la quebraste con tus maneras de ser. Pero te voy a dar paz, porque te voy a dar gracia. Gracia. Y el Señor nos da lo que no merecemos, que significa gracia. Nos da lo que no merecemos. No merecemos el perdón, pero el Señor nos da, dice que es por gracia. No merecemos la salvación, pero nos da la salvación, porque la salvación es por gracia. La salvación es por fe, por gracia, por gracia. Por eso la recibimos, por eso Él nos da. No la merecemos. Él nos da una oportunidad más, una chance más para servirlo, para recibir perdón, una oportunidad más
para ser usado por Él. Una oportunidad más para caminar junto a Él. Él nos da lo que nosotros no merecemos, una chance más. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que encontramos delante del trono de Dios. Ahora, usted puede aumentar lo que yo dije, más cosas. Cada uno de nosotros sabe, conoce lo que necesita recibir de Dios, que no lo merece. Y eso dije, vida, perdón, oportunidad, una oportunidad de ser usados una vez más, una oportunidad de caminar cerca del Señor una vez más. Pero ¿qué es lo que tú necesitas? La gracia que necesitas. Señor, yo no me la merezco, pero te pido tal cosa. Señor, yo no me merezco, pero por tu gracia te pido que me des tal cosa. La lista. Podemos nosotros alcanzar, dice, tener misericordia y gracia de parte de Dios. La mayoría de nosotros conoce la historia de David y Betsabé, ¿sí o no? Todos conocemos que David, él metió la pata con Betsabé, hizo lo que no debería hacer. Leemos eso, pero también leemos que él recibió una oportunidad más de parte de Dios. En el Salmo 51, cuando él se arrepiente y viene al Señor, entendiendo su equivocación, su error, su pecado, confesándolo y pidiendo al Señor gracia, una oportunidad más. Y el Señor se la da a David. No solamente esa vez, muchas veces, una oportunidad más. Pedro recibió también una oportunidad más de gracia. Varias oportunidades. Pero después que lo niega, el Señor resucita, recuerdan, y va a charlar con Pedro a la playa, y salen los dos caminando. El Señor le estaba dando una oportunidad más para ser valiente, para ser esforzado, para más que ser valiente, para morir por Él. Porque Pedro era valiente, medio valiente. Pero él no quiso morir allí por Cristo. Y el Señor le dio una oportunidad más de morir por él. Y así fue, murió por él. En Génesis, si estás anotando, anota los capítulos, no vamos a buscar porque es muy largo. Génesis capítulo 26 al 33. Génesis 26 al 33. Nos cuenta la historia de Jacob y su vida de engaños, huidas, quebrantamiento, miedo. ¿Sí? Génesis del capítulo 26 al capítulo 33. Todos los capítulos nos cuentan la vida de Jacob. Su vida de engaño, de huida, de miedo y de quebrantamiento. Todos los capítulos nos cuentan todas estas cosas. Y Jacob es un buen ejemplo de esto. Porque Jacob se aprovechó, recuerdan, del hambre de su hermano, de la necesidad de su hermano, y lo engañó. Bueno, engañó a su papá, porque no engañó a Esaú. Esaú sabía lo que estaba haciendo y lo dijo, pero él se aprovechó de la necesidad. Se aprovechó de la necesidad de su hermano. Le tendió una trampita, digamos, y tomó su primogenitura, la bendición del padre hacia el hijo mayor. Eso lo tomó, lo agarró para él, ¿sí? Engañando a su papá. Y desde ahí comenzó una vida de huida, de escapes, de engaño, de engañar y ser engañado. ¿Sí? Engañó a su papá, tendió una trampa allí, se aprovechó de la necesidad de su hermano y luego de eso Labán, su tío y suegro también, más adelante, se aprovechó de él, lo engañó a él. Lo engañó a él muchas veces.
hasta que llegó un momento que dijo, ya no aguanto más. Y se decidió regresar a la casa. Y dijo, vámonos de aquí a mi tierra. Quería regresar a donde estaba su familia nuevamente. Y cuando él regresa, ¿quién lo está esperando? ¿O quién viene a su encuentro? Su hermano Esaú, que venía con ¿cuántos hombres? Con 400 hombres. Le venía a dar la bienvenida, pero no con un banquete, no con un abrazo ni un beso. Le venía a dar la bienvenida con 400 hombres armados, con una espada. Venía prácticamente para matarlo. A eso venía Esaú, al encuentro de Jacob, por todo lo que le había hecho. Pero algo sucedió en el camino. Algo sucedió en el camino. Génesis capítulo 32, vamos a leer este. Génesis 32, 22 al 30. Génesis 32. Del 22 al 30, dice así. Y se levantó aquella noche, está hablando de Jacob, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. O sea, luchó con él toda la noche hasta que comenzó a amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Y aquí una reseña histórica. Por esto no comían los hijos de Israel hasta hoy, no comen hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Alzando Jacob sus ojos, voy a leer un poquito más. Miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso a las siervas y sus niñas delante de luego, a Lea y a sus niñas y a Raquel y a José lo último. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Ese encuentro no se esperaba, Jacob. No se esperaba. No se esperaba. ¿Por qué? Porque él fue un engañador, un suplantador, ¿sí? Un aprovechador. Y él se esperaba, obviamente, la venganza de su hermano, porque eso su mamá le dijo, huye de aquí porque tu hermano te va a buscar, te va a matar porque tú lo has hecho. Y él se fue, huyó de allí. Interesante. Bueno, es bien interesante. Solo quiero decirlo nada más, así abrir un paréntesis para decirlo, que la equivocación, el error, el engaño de Jacob le costó que nunca más viera a su mamá. Salió huyendo, corriendo ese día, se despidió rápidamente de su mamá y se fue lo más rápido posible. Y ese fue el último recuerdo que tuvo con su mamá. Y después de tantos años regresó y ya no estaba su mamá. Qué triste, ¿verdad? Pero eso fue la consecuencia, una de las consecuencias. Pero no vamos a hablar de eso. Es interesante este pasaje, porque Jacob sabe lo que se merece. ¿Qué se merece? La muerte. ¿Y qué termina encontrando? Gracia de parte de su hermano Esaú.
misericordia de parte de su hermano Esaú. ¿Pero por qué lo encontró? Porque antes de eso, Dios se le presentó y pelearon. Oh, sí, pelearon toda la noche hasta que salía el sol. Y eso lo hemos leído. Y el versículo 27 dijo, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Sabe usted qué significa Jacob? Vamos, yo sé que tú sabes. Engañador, impostor, engañador, usurpador. La usurpadora. Eso significa Jacob. Y cuando estaba frente a frente con Dios, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? O sea, ¿cómo te percibes a ti mismo? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu fracaso? Soy un engañador. Soy un engañador. Y eso es una de las cosas que tenemos que venir delante de Dios y decir, Señor, yo soy una. ¿Un qué? ¿Una qué? ¿Una engañadora? ¿Una usurpadora? Yo soy un mentiroso. Yo soy un ¿qué podría decir? Un pecador. Yo soy esto. Jacob se sinceró delante de Dios y le dijo lo que era. Reconoció lo que él era. Reconoció su pecado. Reconoció su pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando venimos delante del trono de la gracia de Dios. Reconocer nuestro pecado. Él dijo, yo soy un engañador. Para recibir la gracia y la misericordia, lo que tenemos que hacer es reconocer nuestra falta, nuestra equivocación, nuestro error o nuestro pecado. Yo soy esto. Soy un rencoroso. Soy uno que no perdona. Soy uno que se amarga. Soy un lujurioso. Soy un mentiroso. Soy un engañador. Un estafador. Esto soy Dios. Y Dios ve su corazón. No será más tu nombre, Jacob. No serás más engañador. No dirán, allá viene el engañador. Me parece que veo el usurpador llegar. Allá viene el mentiroso. Oh, allá viene la engañadora. Ya no se van a conocer más por ese nombre. Ya no te conocerán más por eso. Ay, allá viene la de mal carácter. Uy, allá viene. Yo qué sé, el que habla y sus palabras son como un trueno. Da miedo a esa persona. Ya no se te va a conocer más así. Ahora será llamado Israel. ¿Y qué significa Israel? ¿Usted lo sabe? ¿Qué significa Israel? ¿Poder de Dios? Pueblo de Dios, Israel. Sí, Israel es el pueblo de Dios, pero Israel significa príncipe, el que gobierna con Dios. Príncipe de Dios, o el que gobierna con Dios. Ahora se conocerán por un príncipe, por aquel que gobierna con Dios. ¿Qué diferencia, verdad? De engañador, usurpador, a príncipe que gobierna con Dios. Hay una diferencia. ¿Qué es eso? Eso es gracia. Eso es misericordia. A mí siempre me llamó la atención este versículo. No se te va a llamar más así. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Y yo me preguntaba, ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice que luchó con Dios y venció a Dios? Ningún hombre puede vencer a Dios. Nadie puede vencer al Señor. Pero Dios dice que Jacob luchó con él y lo venció. Al momento que se humilló, al momento que reconoció, ahí venció.
Ahí venció. Venció cuando se humilló. Venció cuando reconoció. Venció cuando se sinceró delante del Señor. Venció cuando vino delante del trono de la gracia a recibir misericordia y gracia. Vaya que este versículo encaja muy bien con Jacob. Dios hizo un intercambio allí, delante de él. De engañador a príncipe, al que gobierna con Dios. Dios hizo ese intercambio. Dios también quiere hacer eso en nuestras vidas. Pero necesitamos venir y reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestras falencias, reconocer nuestros pecados delante de Dios, reconocer quiénes somos realmente delante de Dios. Ojo, dice, nadie puede engañar a Dios. Dios sabe de nuestra condición, Dios sabe cómo somos, Dios sabe cómo actuamos. Y en cierta medida sabemos también nosotros. Nosotros también sabemos. Pero necesitamos venir delante de Dios y reconocerlo, humillarnos y decir, Señor, así soy yo. Necesito tu ayuda. No puedo con mi carácter, no puedo con mis palabras, no puedo con mi mente, no puedo con mis pensamientos, no puedo, Señor, con mis ojos, no puedo con lo que escucho, no puedo. Ayúdame, soy débil en esa área. Ayúdame. No puedo levantarme, no puedo dar, no puedo leer tu palabra, no puedo sentir libertad. Ayúdame. No puedo vencer este pecado. Ayúdame. ¿Y qué creen? Jesucristo, el sacerdote fiel, el sumo sacerdote fiel, estará allí para abogar, para interceder a favor tuyo delante del Padre y decirle, dáselo, Él no se lo merece, pero yo cargué con sus culpas, yo cargué con sus pecados, yo cargué con todas las cosas. Dásele esa gracia, dásele esa misericordia, porque yo sufrí para que tú puedas dáselo en mi nombre. Y Dios nos da la gracia que necesitamos. Esta gracia también es esta fuerza, también es esta fortaleza, también es esta capacidad de vivir en victoria, que fue lo que Dios le dijo, Jesucristo le dijo a Pablo. Pablo oraba, Dios, quítame este aguijón, quítame este aguijón. 3 veces oró. ¿Y qué dijo Dios? No, bástate mi gracia, bástate mi fuerza, bástate mi fortaleza en ti, bástate mi sabiduría en ti, te basta mi capacidad en ti para vencer, para que vayas de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Te basta mi gracia, mi fuerza en ti, mi sabiduría en ti, mi poder en ti. Eso te basta para vencer, eso te basta para salir adelante, eso te basta, eso te basta. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Jacob temblaba de miedo ante Esaú. ¿Por qué? Porque su conciencia lo acusaba. Y él sabía lo que Esaú iba a hacer. Pero como Jacob estuvo delante de Dios antes del encuentro, Dios obró una reconciliación entre hermanos. Dios obró una reconciliación entre hermanos. La importancia de venir delante del trono de la gracia de Dios. Jacob necesitaba esta gracia. Necesitaba un oportuno socorro, como dice Hebreos. Oportuno socorro. ¿Y cuántos de nosotros estamos necesitando un oportuno socorro? Dios, líbrame, sácame del hueco, del hoyo donde yo mismo me he metido, donde yo mismo me he lanzado. Sácame de en medio de los cerdos. Guíame, llévame. Así como has hecho con el hijo pródigo.
hazlo también conmigo. Oportuno socorro. Jacob sabía que debería arreglar cuentas con Esaú. Y Dios intervino y arreglaron cuentas. Ahora, Jesús ya arregló cuentas para nosotros. Ya hizo los trámites. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y venir delante de su trono. Eso es lo que tenemos que hacer. Venir delante del trono de la gracia de Dios para recibir misericordia y gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que tenemos que hacer, porque Jesucristo, el que tiene un corazón compasivo por todos nosotros, Jesucristo, el que murió en la cruz, el que resucitó el tercer día, Jesucristo, el compasivo, el sumo sacerdote, está allí para nosotros. Está allí para ti. Está allí para ayudarte. Muchos cristianos viven paralizados porque no creen que ya fueron perdonados por Dios. O no pueden, o creen que no pueden ser perdonados y tener una nueva oportunidad de ser usados nuevamente, de ser bendecidos, de ser prosperados. Muchos cristianos viven lejos de la gracia y de la misericordia de Dios por no creer que Dios te puede dar una oportunidad más. Y viven paralizados, lejos del trono de Dios. Tenemos que venir delante del trono de la gracia de Dios. Y allí encontraremos una nueva oportunidad para caminar con el Señor. Una nueva oportunidad de servir a Dios. Si en el pasado hemos servido al Señor y hemos hecho algo que nos, digamos así, en nuestro parecer nos descalificó, hay una nueva oportunidad de parte del Señor. Si hemos tomado una decisión incorrecta, hemos permitido que nuestra boca hablara lo que no debería, que nuestro corazón sintiera lo que no debería, que nuestro ser caminara por donde no debió caminar. Si vienes delante del trono de la gracia de Dios con un corazón arrepentido, reconociendo el pecado, el error, la falla, la angustia, la necesidad, porque no solamente puede ser una cuestión de pecado, puede ser una cuestión de necesidad, de debilidad, de que me faltan las fuerzas, de que no puedo salir adelante. Puede ser una cuestión y el Señor te va a ayudar. El Señor te va a fortalecer, el Señor te va a tomar y levantar, el Señor lo va a hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque es un trono de misericordia. ¿Por qué? Porque es un trono de gracia. ¿Por qué? Porque Jesucristo es compasivo. Él tiene compasión de nosotros y Él es nuestro sumo sacerdote. El trono de Dios es un trono de amor. De amor. Y tenemos que venir delante de ese trono. Y encontraremos el oportuno socorro. Encontraremos lo que estamos necesitando de parte de nuestro Dios. De parte de nuestro Dios. De parte de nuestro Dios. Pero tenemos que creer. Tenemos que creer. Tenemos que creer que el trono de Dios está allí. Y no huir. No ir hacia una dirección contraria. No creer en la mentira del enemigo. Ahora sí, se terminaron las chances para ti. Se terminó la oportunidad
no hay más perdón, no hay más gracia. Ahora sí, no hay más para ti. Colmaste la medida. Siempre haces la misma oración, pero no tienes los resultados que esperas. Siempre haces la misma oración, pero no actúas diferente. Así que no hay más chance para ti. Siempre vienes con, oh, perdóname Dios, pero no lo haces. Así que chao para ti. Esos son los pensamientos del diablo, que quieren hacer que yo y que tú creas que realmente es así, cuando no es así. Porque claramente dice, Dios es un Dios de amor, y que si venimos delante de su trono, que es un trono de gracia y de misericordia, eso es lo que encontraremos para nuestro oportuno socorro. Ven delante del trono de Dios, trono de misericordia y de gracia, para encontrar gracia, de nuevo dice, gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro. Oportuno es una palabra clave. Oportuno. Ni antes ni después, ni más ni menos, ni grande ni pequeño. Oportuno. Exacto. Socorro. Exactamente lo que necesitamos para ser socorridos.